cuando hablamos de innovación, ¿cierto? Me sentí feliz por venir acá, ¿sí? Porque lo que vamos a charlar, aun cuando no es tan nuevo, ¿sí? Para efectos de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sí es innovador, es una herramienta que es nueva para nuestro desempeño y desarrollo de los sistemas de gestión. ¿Qué sucede? Si nos damos cuenta, las dificultades dentro de la implementación de los sistemas de gestión radica inicialmente, y lo hablábamos y lo escuchábamos con el ingeniero anteriormente, en el compromiso gerencial. ¿Cuántos de ustedes no se han enfrentado a esa imposición o a esa traba por falta de recursos? ¿Sí? Les voy a contar un poco la experiencia que tuve hace un mes y medio. Llegué a una empresa donde llevaban en 2 años solo una operación. O sea, ustedes pueden imaginarse todo lo que han tenido que hacer a nivel organizacional para poder hoy en día estar todavía tratando de sobrevivir. Y en ese proceso de auditoría, acompañando un poco la revisión de la dirección, el gerente, pues muy pilo el hombre, debo rescatarlo, muy apropiado de la información en temas de seguridad y salud en el trabajo, me hablaba de ausentismo, me hablaba de accidentalidad, y con ocasión de esa falta de trabajo, pues obviamente la empresa se tuvo que reducir a su mínima expresión administrativa. Y creo que no sé si aquí hemos tenido ese comportamiento económico, o sea, hemos venido siendo afectados por el comportamiento económico del país y hemos tenido que realizar esa reestructuración de las organizaciones. Pues esta empresa quedó en su mínima expresión de trabajadores, con 6 trabajadores. Lo bonito de esta empresa es que con una operación que haga al año, tiene para funcionar año y medio. Qué chévere, ¿no? Entonces, yo le decía al señor, hablábamos sobre ausentismo, obviamente ausentismo súper bajito, hablábamos de accidentalidad con 6 personas administrativas, pues se imaginarán qué tipo de accidentalidad, nula, ¿cierto? Y yo le preguntaba al final de la charla o al final de la auditoría, yo le decía, señor gerente, ¿en qué le aporta el sistema de gestión a su planteamiento estratégico actual? ¿En qué le aporta el sistema de gestión al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía? ¿Ustedes qué creen que me respondió? Me permite cumplir con la documentación. Y yo decía, ¿esto es real? ¿Cuál es el concepto que tiene ese hombre en su cabeza como gerente de una empresa multinacional que tiene aquí una sucursal en Colombia y me dice que el sistema de gestión le ayuda para el cumplimiento de la documentación? Y yo me decía a mí misma, pues eso es lo que nos hemos dado a nivel de la historia con los sistemas de gestión, porque esa ha sido como la herencia, ¿no? Los sistemas de gestión tipo origami. ¿Se sabe cuáles son los sistemas de gestión tipo origami? De solo papel. Y muy seguramente nosotros los administradores de los sistemas de gestión no hemos sabido vender las bondades y la importancia de lo que estamos haciendo. Mire, yo no hago nada más sino trabajar de sistemas de gestión. Y soy una persona convencida de que esto funciona, si se lleva bien. ¿Señor? Que nosotros también estamos convencidos de que funciona. ¿Cierto? Ah, bueno, ya somos 3. Y de pronto hasta más, ¿cierto? En ese orden de ideas, cuando me hablaron cuando nos dijeron participemos en este congreso, nosotros quisimos traer a colación el Balance Scorecard como herramienta de cambio estratégico en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué está pasando? Porque estamos perdiendo esa importancia dentro de las organizaciones, nos estamos volviendo reactivos, ¿cierto? Entonces,
El objetivo, en ese orden de ideas de nuestra charla, es definir el Balance Scorecard como herramienta de cambio estratégico en nuestro sistema, como una estrategia de negocio integral que permita gestionar los riesgos ocupacionales y a la vez contribuir con el desarrollo sostenible de la organización. ¿Sí? Necesitamos meterle ese valor que tiene el sistema de gestión para la compañía. Y si usted me lo pregunta, nosotros cuando hablamos de sistemas de gestión nos vamos o nos enfocamos mucho a la reactividad. Es que si usted no hace como empresa, le pasa esto, ¿cierto? Le pasa la sanción, le pasa el accidente, le pasa la enfermedad laboral, le pasa reactivamente. Sin embargo, ¿qué tal si nosotros cambiamos esa concepción que tenemos actualmente de un sistema de gestión reactivo como un sistema de gestión preventivo, no solo en materia de prevención de enfermedades y accidentes laborales, sino en materia de ayudarle a apuntarle el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía? En ese orden de ideas, cuando hablamos de estrategia y hablamos de todo el tema de Balance Scorecard, tenemos que tener claro algo nosotros. Vi hace un momento que levantamos manos sobre personas que venimos en el rol de gestores o en el rol de coordinadores del sistema, y también tenemos representantes legales. Sí, cierto, yo para allá vi unas manitas arriba. Independientemente del rol que vengamos, yo tengo una pregunta. Póngase usted en la posición de la gerencia, ¿cierto? Adopte la posición de dueño de empresa. ¿Ya todos estamos ahí? Pregunta, ¿qué quiere o qué quisiera usted como dueño de empresa y como gerente de empresa para su empresa? Productividad. ¿Qué más? Señor. ¿Valor? ¿Escuché? ¿No? ¿Señor? Rentabilidad, claro. A menos que seamos una empresa sin ánimo de lucro que por ahí y ni por esas de pronto creemos que dinero. Nosotros muy coloquialmente, o bueno, yo lo trabajo muy coloquialmente a nivel de formación de estudiantes, yo digo que el gerente o el dueño de empresa quiere tener 3 bolas. Las 3 bolas del gerente. ¿Qué quiere tener? Crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad, dependiendo del enfoque que tenga la empresa, ¿cierto? Muy seguramente los que estamos empezando nuestro proceso de formación empresarial, si yo te establecí una empresa de empanadas, sencillo. ¿Yo qué quiero? Si yo vendí hoy 10 empanadas, mañana ¿cuántas quiero vender? 20, 21, las que sean, pero progresivamente yo quiero ir creciendo y abarcando mucho más mercado de tal manera que en un tiempo determinado sea rentable. Dice mi madre, la experta en economía básica familiar, que un negocio no da, sino por allá después de 3 a 6 meses de haber montado el negocio. Primaria básica tiene mi mami. Y yo le creo, al principio uno arranca con todo el esfuerzo, pero no necesariamente le da la platica. Con el futuro nosotros queremos que ese mercado que nosotros abrimos sea sostenible y se mantenga en el tiempo. ¿Cuántas empresas no hemos visto que se han cerrado con ocasión del impacto económico que ha traído el precio del dólar o el valor del dólar y del precio del combustible, del hidrocarburo? ¿Sí? De pronto nosotros en el sector de la construcción, ya que quedó un grupo del sector de la construcción, nos impacta ¿en qué sentido? Materiales. La importación de materiales con ocasión de esta variación impacta el rendimiento propio de las obras. Entonces la pregunta es, ¿y cómo nuestro sistema de gestión le va a permitir el cumplimiento o el desarrollo de esa estrategia corporativa?
Y ahí es donde nosotros entramos a hablar del Balance Scorecard como una herramienta que va a permitir mostrar ese desempeño. Y tenemos que empezar a romper paradigmas, porque nosotros a nivel de seguridad y salud en el trabajo tendemos a quedarnos en la operatividad, ¿cierto? Y cuando nos quedamos en la operatividad, perdemos vigencia a nivel gerencial, ¿sí? Porque nuestro argumento de venta solo es: tenemos que prevenir para que no nos vayan a regañar. Tenemos que prevenir para que no nos vaya al ministerio a sancionar. ¿Y qué tal si cambiamos la concepción y es que con ocasión de un gerenciamiento, con un buen gerenciamiento en seguridad y salud en el trabajo, como consecuencia, yo voy a tener la disminución de accidentalidad y enfermedades laborales? Y además de eso, le voy a aportar a lo que usted quiere como empresa en mejoramiento o en el aumento de la rentabilidad de la organización. ¿Será que ese argumento de venta o ese argumento real con datos nos va a servir para tener un protagonismo a nivel organizacional, a nivel de la empresa? Claro que sí. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de sistemas de gestión, a veces como que nos hacemos a un lado, nos hacemos como en esa burbuja ideal que quisiéramos tener todos, de que nadie nos afecte, que dentro de lo que son las instalaciones de nuestra organización, nosotros somos los que realmente mandamos, controlamos y establecemos unos controles. Y con base en esos controles nosotros garantizamos que las personas estén seguras. Pero hay variables que efectivamente nos hacen salir de esa burbuja. Y esas variables o esas cuestiones externas también influyen en el comportamiento dentro de una organización. Variables como el dólar, variables como el petróleo, variables como la economía del país. Variables como, en este caso usted se imagina, yo no sé si usted ha hecho este análisis, ¿se ha visto las tensiones que hay entre Corea del Norte y Estados Unidos? Sí ha estado de pronto cercano a esa noticia. El mismo comportamiento de nuestros vecinos, ¿cierto? De la situación de Venezuela. Yo no sé si de pronto aquí dentro de las empresas que estamos presentes tenemos alguna influencia positiva o negativa relacionada con el estado en que se encuentra Venezuela, ¿no? El mismo acuerdo de paz, que es una de las cosas que muy seguramente, si no ya está influyendo, a corto plazo va a influir en el sector de la construcción. ¿Usted sabe por qué el acuerdo de paz va a influir en el sector de la construcción? ¿Me recuerdas tu nombre? Alejandra, ¿puedes hablarnos un poquito más duro? ¿Tú alcanzaste a escuchar ahí atrás? Entonces la sorda soy yo. Un poquito más arriba, Ale. Exactamente. Si usted se da cuenta, señor de la construcción y demás, el desarrollo económico del país, ¿a dónde se va? ¿Hacia dónde se va a volcar? Hacia donde estaban las zonas donde estaba este personal, ¿cierto? Entonces, la estrategia del gobierno es a que nosotros incorporemos ese personal dentro de nuestros procesos productivos. Eso nos puede afectar positiva o negativamente dependiendo de la organización. ¿Y será que estamos teniendo en cuenta todas estas variables para el establecimiento de nuestro sistema de gestión? Nunca. ¿Influyen en el desarrollo de la compañía? Sí. Totalmente. Los mismos fenómenos naturales, ¿será que pueden influir en la empresa? Totalmente. La seguridad y la salud en el trabajo no es materia aislada. Hace parte de una organización y esa organización se ve influenciada por todas estas variables que a veces las dejamos de un lado. ¿Y por qué no funcionan los sistemas de gestión? Porque pensamos que
que es solo un nicho, solo es prevenir enfermedades y accidentes laborales y la seguridad de la salud en el trabajo está influenciada por muchas más variables. En ese orden de ideas, señores, para atender estas necesidades de las empresas es necesario establecer una estrategia. Y dice este señor Peter Drucker: toda organización necesita una estrategia para ofrecer un valor superior a sus clientes. ¿Cómo nuestras empresas están preparadas para esos cambios que están llegando? ¿Su empresa está preparada para el contexto nacional económico? ¿O como otras se está rezagando y simplemente está sobreviviendo? ¿Cuál es la posición que tiene su empresa? En ese orden de ideas, el planteamiento de una estrategia clara debe ser la forma para llegar al cumplimiento de la visión de la empresa. A veces cuando nosotros hablamos de visión y misión, es un cartel pegado en la entrada de la empresa para los que tienen sistemas de gestión, por ejemplo, de la calidad, que acompaña o que está pegado al lado del cartón de certificación. Pero ¿realmente usted entiende la visión de su empresa? ¿Usted sabe cuál es la visión de la organización? ¿Y sabe cómo va a llegar la empresa al cumplimiento de esa visión organizacional? En ese orden de ideas, cuando hablamos de estrategia, habrán muchas definiciones de estrategias. Si ustedes o si nosotros entramos a hablar un poquito de la planeación estratégica, de las corrientes estratégicas, existirán muchas definiciones de estrategia. Si nosotros nos remontamos a la historia, podemos hablar que estrategia proviene de una técnica de la guerra, del arte de la guerra, como lo dice Sun Tzu, me perdonarán el chino, ¿sí? Y él hablaba dentro de su libro, El arte de la guerra, sobre qué era una estrategia, pero él lo enfocaba desde la perspectiva de la guerra. Cómo llegar de manera táctica a ganarle al opositor, al enemigo. Pero si lo miramos un poquito más alineado a nuestra teoría o a lo que estamos hablando, podemos hablar o podemos definir la estrategia como un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. ¿Sí? Esa es una definición. ¿Qué otra definición encontramos? Se refiere al conjunto de acciones y recursos planificadas anticipadamente que una organización establece para el cumplimiento de objetivos a largo plazo. Ojo, nosotros cuando hablamos de estrategia lo hablamos a nivel de largo plazo. ¿Qué es largo plazo? Hoy en día hablamos entre 3 y 5 años, que es más o menos en lo que planteamos nuestros procesos visionales. ¿Ustedes recuerdan la misión de su organización? ¿Todos aquí tenemos misión dentro de la organización? Sí, no. Sí, la mayoría, que de pronto no esté pegada en el muro del reconocimiento, pero muy seguramente la gerencia tendrá en su medida hacia dónde quiere ir. Esos objetivos deben ser estratégicos, no estamos hablando de objetivos específicos, sino de objetivos a largo plazo. ¿Qué tenemos aquí como referente dentro de las diferentes definiciones? Si usted se da cuenta, yo resalté en las definiciones de estrategia varias palabras claves. ¿Cuáles palabras claves? Objetivos y metas, ¿cierto? ¿Qué más resaltamos? Planes de acción. ¿Y qué más? Recursos. Entonces, independientemente de la definición de la estrategia de la escuela que nosotros traigamos, cuando hablamos de planeación estratégica y cuando hablamos de estrategia corporativa, hablamos de 3 variables: objetivos y metas, acciones, recursos para el desarrollo de una estrategia corporativa. ¿Cierto? Y quiero que le prestemos mucha atención al siguiente marco conceptual que les quiero traer, y es la definición de plan estratégico. Y quiero que lo tengan en su cabeza
y lo llevemos al final de la charla. O sea, quiero que usted haga como una foto de la definición que vamos a hablar para que entendamos un poco el marco que estamos trabajando en este momento y la alineación con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, definimos el plan estratégico como un documento donde se define la estrategia. Y cuando hablamos de estrategia, decimos donde se determinan objetivos estratégicos de la organización, planes de acción y los recursos para alcanzar dichos propósitos y objetivos. ¿Hacia dónde va la compañía? ¿Hacia dónde quiere llegar la compañía? ¿Con qué recursos cuenta para llegar allá? ¿Y qué acciones va a tomar para llegar a ese punto? ¿Le suena conocido en el bajo mundo de los sistemas de gestión? Sí, totalmente. No es difícil el tema. Ahora, el cuadro de mando integral o el Balance Scorecard se vuelve esa herramienta para poder desarrollar esa estrategia corporativa. El cuadro de mando integral nace por una situación. Las empresas estaban midiendo solo en la parte financiera. Estaban midiendo su desempeño de solamente y únicamente desde la parte financiera. Entonces yo les hago una pregunta. Si quisieran valorar su desempeño como trabajador y si lo valoraran o lo evaluaran solo desde la perspectiva financiera, por ejemplo, ¿cuánto vende usted? ¿Qué pasaría? No pasa. O usted podría decir en este momento que si lo valoran solo de la perspectiva financiera, usted tendría un buen desempeño. No, porque nosotros trabajamos en la materia que lo hacemos desde varias perspectivas, ¿cierto? ¿Qué nos caracteriza a nosotros en la seguridad y salud en el trabajo? Comunicación asertiva, ¿cierto? Nosotros como gerentes de nuestro sistema de gestión debemos tener una capacidad de comunicación asertiva, ¿cierto? Si no, trate de decirle al trabajador que nos ayude con el tema de que no se accidente de una manera grosera, a ver cómo nos va, ¿cierto? Comunicación asertiva con la gerencia, ¿sí? ¿Qué otra variable nos podría medir a nosotros en nuestros puestos de trabajo que no sea la parte financiera? ¿Los indicadores? Nosotros como persona. Como persona. Sí, como otro. Por ejemplo, la respuesta. Sí, la respuesta oportuna a los requerimientos, alias trabajo bajo presión. ¿Sí? ¿En qué más nos podemos medir? En el cumplimiento de los objetivos, en la asociación con las personas. Hay muchas más variables que nos permiten demostrar nuestro desempeño y no solamente es la perspectiva financiera. Por eso el Balance Scorecard se supone como una herramienta que permite evaluar el desempeño de una organización, no solo desde la perspectiva financiera. Y nace bajo esa suposición, que no solo una empresa se puede medir financieramente. Porque, por ejemplo, ¿cuál fue la ganancia? Usted no sé si lo sepa, ¿usted sabe cuál fue la ganancia de su empresa el año inmediatamente anterior? ¿No? ¿Ni idea? Buena pregunta, ¿cierto? Esa es una buena pregunta. Esta tarde, tarea, mañana, nosotros terminamos mañana. Tarea mañana, ir a la gerencia y preguntar cuánto ganamos el año pasado. No, mentiras. A ver si nos dan ese dato. Entonces, este cuadro de mando integral o el Balance Scorecard como herramienta de medición del desempeño de una compañía, de medición del cumplimiento de la estrategia, nos va a permitir darle ese enfoque que necesitamos actualmente desde los sistemas de gestión para poder demostrar que sí estamos acompañando a los objetivos estratégicos y al cumplimiento de esa estrategia. Y ya lo vamos a ver por qué. Básicamente, dentro de la descripción o dentro del desarrollo de la planeación estratégica, existen 3 fases, ¿sí?
Esas fases comprenden la formulación estratégica, implementación y evaluación de la estrategia. ¿Qué sucede? En un estudio que se hizo en la revista Fortune por los señores Charlie y Calvin, nos dijeron que de 10 empresas que establecen una estrategia, que establecen su estrategia, adivinen cuántas la implementaban. Solo una. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no estamos implementando? ¿Será que ese puede llegar a ser un escenario también dentro de los sistemas de gestión? ¿Será que nosotros hacemos mucha planeación, pero en la realidad la ejecución no es la misma con la que planeamos? Y esto ocurre en planeación estratégica. De este número 1, básicamente el estudio dice que es porque se hizo un proceso de medición constante en el cual se podía mirar cuáles fueron las desviaciones en la implementación de la estrategia, y adivinen cuál fue el mecanismo que permitió el desarrollo en la implementación de la estrategia. El sistema de gestión. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos de indicadores, ¿cierto? A veces pensamos que es solo para medir algo que toca medir, ¿cierto? Pero más allá de medir algo que toca medir, es el acompañamiento que hacemos a nivel organizacional de algo, de un propósito, ¿cierto? Los indicadores básicamente son el mecanismo para decirle a usted cómo va en cumplimiento o en pro de un objetivo, ¿sí? Y los sistemas de gestión son el mecanismo que nos permite llevar ese proceso de medición de la estrategia corporativa. Ahora, cuando hablamos de sistemas de gestión, yo quiero hacer la claridad y hacer una diferenciación del marco de sistemas de gestión y definir qué es un sistema de gestión y qué es seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué sucede? Nosotros cuando hablamos de sistemas de gestión, a veces llegamos a confundir con seguridad y salud en el trabajo, y son distintas. Seguridad y salud en el trabajo es la disciplina que trata la prevención de enfermedades y accidentes laborales. Esa es una disciplina. ¿De dónde sacamos esa definición? Del decreto 1072. ¿Sí la han visto? Disciplina encargada de la prevención de enfermedades y riesgos laborales. ¿Y para esa disciplina existe un profesional? Sí. Hay un profesional encargado de la disciplina de la prevención de seguridad y salud en el trabajo. Y muy seguramente habrá otro profesional que se va a encargar o que está encargado del sistema de gestión. ¿Cuál es la diferencia? Que el sistema de gestión, también traído desde el decreto 1072, es ese desarrollo lógico por etapas que incluyen la mejora continua, la planeación, la ejecución, la verificación, ¿cierto? Y entendamos que los profesionales que están enmarcándose en el sistema de gestión son distintos. El profesional de seguridad y salud en el trabajo tiene unas bondades como profesional, y es que es experto en materia técnica, experto en desarrollo de brigadas, experto en desarrollo de inspecciones, de identificación de actos y condiciones inseguras, experto en legislación. Eso es muy bueno. ¿Qué tiene el profesional del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Es el gerente de la gestión del riesgo, es el gerente de la prevención, es el gerente de la disciplina de seguridad y salud en el trabajo, el gerente, el que sabe de herramientas de gestión, el que gerencia el sistema de gestión, ¿sí? ¿Cuál es el marco conceptual y sobre qué estamos trabajando en este momento desde el Balance Scorecard? Nosotros necesitamos mantener las fortalezas del profesional en seguridad y salud en el trabajo, pero con un enfoque de gerencia
del sistema de gestión. ¿Y por qué de gerencia? Porque nos lo piden a gritos las empresas. Las empresas nos están pidiendo a gritos que no seamos reactivos, sino con ocasión de una buena administración de seguridad y salud del trabajo, nuestro enfoque vaya a alinearse a lo que necesita la organización en términos de rentabilidad, sostenibilidad y crecimiento. ¿Ustedes creen que cuál es la tendencia del mercado en términos de estos profesionales? ¿Hacia dónde nos están llevando los modelos? Yo no sé si ustedes hayan tenido un poco el acercamiento con lo que son los cambios de ISO 14001 e ISO 9001 y lo que viene de ISO 45001. ¿Sí han tenido el acercamiento? ¿Qué nos está trayendo la norma? Nos está diciendo, oiga, un sistema de gestión no es solo mirar cómo está el comportamiento de las personas, cómo estamos haciendo segregación en la fuente, cómo estamos entregando pedidos a tiempo, sino con un enfoque más estratégico, ¿cierto? La tendencia al mercado, ¿cuál es de nosotros como profesionales? ¿El sistema de gestión o gerencia de sistemas de gestión o la disciplina de seguridad y salud en el trabajo? Es de tipo gerencial, sin dejar a un lado la seguridad y salud en el trabajo, porque desde eso nos estamos fundamentando. ¿Recuerdan hace un ratico cuando decía el ingeniero que debemos reinventarnos, por decirlo así, debemos reinventarnos en materia de seguridad y salud en el trabajo? Pues esto hace parte de esa reinversión o de esa de ese momento de reinventarnos para darle respuesta a las necesidades de la empresa. Ayer, curiosamente, estaba yo en una empresa de construcción y me decía el gerente, es que explíqueme qué es eso del sistema de gestión. Y yo le hacía un ejercicio de las etapas del sistema de gestión. Y él me decía, es que yo no entiendo, ¿y dónde estamos? O sea, ¿yo estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo? O sea, ¿será que si yo tengo toda la documentación, otra vez, toda la documentación, yo cumplo? Yo le decía, pues sí y no. O sea, respuesta ingenieril. ¿Saben cuál es la respuesta ingenieril? Depende. Sí, depende. O sea, usted puede tener toda la combinación y puede que cumpla o puede que no. Depende. Me decía, ¿por qué? Le decía yo a Alirio, se llama el señor. Señor Alirio, mire, usted en este momento tiene una base documental interesante. Sin embargo, en la vida real, yo necesitaría saber cómo se está implementando en obra. Para lo cual me decía, bueno, entonces vaya ahora, pero ya con eso cumplimos. Yo le decía, no necesariamente, ¿sí? Señora Lirio, mire, ¿qué es lo que queremos y cuál es el enfoque del sistema de gestión? Que sea un proceso de mejora, de retroalimentación continua, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues el sistema de gestión no va a estar completo si tiene toda la documentación, porque la documentación solo es una base documental de la gestión que usted realiza a lo largo de los años en su empresa. Es como decir que porque usted tenga una solución de movilidad, sí, porque usted necesita una solución de movilidad, va a tener movilidad por mucho tiempo. Y le daba este ejemplo. Usted necesita conducir o trasladarse o trasladar su familia, ¿cierto? Usted no puede comprar un Renault 4 para toda la vida, ¿o sí? Usted necesita una solución de movilidad que sea ajustable a sus necesidades. Y eso es un sistema de gestión. Una solución y una solución de una necesidad del comportamiento de la empresa que va a evolucionar con los años. Entonces, muy seguramente en unos años va a andar volando. Sí, porque ya no vamos a hablar de carros, sino de el vehículo, los supersónicos. Sí. Por aquí veo caras jóvenes, de pronto no sabe cuáles son los supersónicos. ¿Sí? ¿Tú sí sabes cuáles son los supersónicos? Sí, bueno. Entonces, en ese orden de ideas, la evolución del sistema de gestión va encaminada a que usted mejore, por ejemplo, la percepción o el buen nombre de su empresa.
Y me decía, ay, eso sí me gusta, ¿para eso me sirve el sistema de gestión? Sí, también. Como consecuencia de una buena administración en seguridad y salud en el trabajo, usted va a tener una buena imagen. Qué chévere que usted lo reconozcan en el medio de la construcción como una empresa que entrega a tiempo, bajo las especificaciones técnicas y sin una gota de sangre en la construcción. ¿Será que eso le va a impactar en su imagen? Ah, así sí me gusta. Eso sí me dice literal, eso sí me gusta. Entonces, teniendo en cuenta esto y viendo ese caso, esa falta de implementación de que solo 9 empresas no implementaron, ¿cierto? Nos preguntamos por qué no se implementan las estrategias. O sea, ¿qué es lo que está pasando que no nos está permitiendo implementar eso que quiere la organización? Y para eso yo quiero que ustedes me colaboren un segundo, a ver si de pronto ese estudio es real. Primera pregunta, y solo quiero que me colaboren con la mano arriba, sinceramente no están siendo filmados, ni va a ser enviado el video, ni subido a redes sociales. ¿Sí? La primera pregunta es, si dicen sí, por favor levantemos la mano. ¿Conocen ustedes si la compañía en la cual ustedes trabajan tiene una estrategia definida? ¿Sí tienen definida una estrategia? Levantemos la mano a los que sí. Por favor, miremos respuestas. ¿Listo? Del grupo. Bajemos, gracias. Segunda pregunta. ¿Esa estrategia, para los que dicen que sí, se les fue comunicada? ¿Sí? Bajemos la mano. ¿Saben? Tercera pregunta. ¿Saben ustedes cómo le apuntan al cumplimiento de esa estrategia corporativa desde sus actividades laborales? ¿Cuánto podríamos decir? Muchas gracias. ¿Cuánto podríamos decir que es la participación de estas personas que levantaron la mano en toda la población? ¿Una participación del 20%? ¿Menos? Ahora, entendamos en esa orden de ideas por qué o las causas que afectan que no se implemente la estrategia corporativa. Y la primera, ¿cuál es? No sabemos cuál es la estrategia de la empresa. ¿Sí? ¿Cómo yo quiero desde seguridad y salud en el trabajo, desde mi puesto de trabajo, ayudarle al cumplimiento de la estrategia corporativa si ni siquiera sabe qué es eso? Solo sabrán los gerentes. Beneficiados estamos nosotros quienes sabemos el tema, ¿cierto? Pero en la mayoría de la población, dentro de las empresas, no todos tenemos conocimiento sobre la estrategia corporativa. Y si yo no conozco algo que debo cumplir, ¿será que lo voy a cumplir o voy a aportar para su cumplimiento? No. ¿Qué más nos está diciendo? ¿Qué más afectaciones nos da o qué más nos afectan el cumplimiento de la estrategia? Que no hay vínculos entre los objetivos estratégicos y los objetivos de procesos y las áreas funcionales. Si yo como empresa no he formulado, comunicado la estrategia y mucho menos sé cuál es la vinculación con los procesos, pues ¿cómo la voy a cumplir? Difícilmente. Y así en ese orden de ideas, pues vamos a tener varias dificultades que nos va a hacer que no cumplamos la estrategia corporativa. Y sobre todo, una de las más grandes es que los procesos estratégicos y los objetivos estratégicos de la compañía, ¿dónde se quedan? En la gerencia, ¿cierto? Y el vínculo de nosotros del sistema de gestión con la gerencia empieza a fracturarse, ¿sí? ¿Yo cómo me identifico con una estrategia si no la conozco? ¿Qué pasa? El cuadro de mando integral entonces supone la estrategia para medir el desempeño de la organización, para medir cuál es el cumplimiento de eso que quiere la organización y esa implementación exitosa a corto y largo plazo. Ojo, el Balance Scorecard nos va a ayudar
para disminuir esa brecha que tenemos en la implementación. ¿Y cómo va a hacer eso? Pues básicamente formulando un balance scorecard o un cuadro de mando integral que cumpla con lo que ha venido trabajando Norton y Kaplan, quienes son los del balance scorecard, y nos dice que para que haya un balance scorecard o para formular un balance scorecard se debe tener en cuenta 4 perspectivas de ese cuadro de mando integrado. Es decir, si ustedes hablan o si ustedes escuchan hablar del balance scorecard, hay una metodología y hay un establecimiento de una estructura que se divide en 4 perspectivas. La primera perspectiva es el aspecto financiero, ¿sí? La segunda perspectiva es el aspecto de clientes, los procesos internos y aprendizaje y desarrollo como última perspectiva. Muy seguramente ustedes han escuchado de cuadro de mando integrado y lo han escuchado como un cuadro lleno de indicadores, ¿cierto? Pero el Balance Scorecard es concebido bajo 4 perspectivas y para que sea y se establezca, como lo dicen Norton y Kaplan, debe tener esta estructuración. ¿Por qué debe tener esta estructuración? Por lo que yo les dije ahorita. Nosotros como organizaciones no nos medimos solo a nivel financiero. ¿O será que a los papás nos miden solo por la cantidad de plata que llevemos a la casa? ¿Usted se imagina si lo midieran solo por eso? No, por favor, ¿cómo nos van a medir solo por la cantidad de plata que llevemos a la casa y el tiempo, la levantada a las 4 de la mañana, alistarle la lonchera a los pelados? ¿Cierto? No importa que siempre tenemos la sonrisa y queremos jugar. ¿Será que eso vale? Bastante. Es un intangible y por eso esas 4 perspectivas las tenemos que tener claras dentro del cuadro de mando integral para poder hablar de Balance Scorecard. Un Balance Scorecard no es un cuadro lleno de indicadores, que eso es otro de los paradigmas o de las herencias que hemos tenido a nivel de sistemas de gestión. ¿Qué supone estas 4 perspectivas? Que son reacción en cadena. Es decir, si yo defino cuál es mi enfoque o iniciativas estratégicas financieras, ¿sí? Se supondría que bajo los procesos o las estrategias de cliente yo podría cumplir mi perspectiva financiera. Pero para poder desarrollar esa perspectiva de cliente necesito apoyarme en esos procesos internos, ¿cierto? Y esos procesos internos a su vez deben estar apalancados en una base de aprendizaje y crecimiento a nivel organizacional o a nivel interno. Es decir, que cuando hablamos de la posición financiera, podemos decir que esa posición financiera es cómo le damos valor a nuestros accionistas, o sea, los que quieren o los dueños de la empresa. Cuando hablamos de la perspectiva financiera, hablamos del valor económico de la empresa. ¿Cuánto ganó la empresa o cuánto debe ganar la empresa en una proyección de 3 a 5 años? ¿Sí? Porque básicamente eso es lo que queremos la empresa, tener ganancias, ¿sí? Tener crecimiento, reducción de costos, aumento de ventas, aumento de utilidad. Cuando hablamos de la perspectiva de clientes, hablamos de la perspectiva de cómo satisfacemos a nuestro cliente, ¿sí? Y para satisfacer a nuestro cliente, la propuesta de valor es que si nosotros podemos satisfacer al cliente, muy seguramente vamos a retenerlo, ¿sí? Porque vamos a mantenernos ahí. ¿O cuántos nos ha sucedido que nos adquirimos un producto, pero en la mitad del proceso nos arrepentimos de haberlo adquirido? Y muy seguramente no lo vamos a volver a tomar. A mí me pasó con un tema de unas vacaciones. Sí, yo tomé el producto, tomé el paquete vacacional, pero hoy en día digo, en la vida vuelvo allá. ¿Sí? ¿Y qué prospección tenemos para nuevos clientes? ¿Sí? ¿Será que lo que estamos haciendo nos permite atraer nueva clientela? Eso nos permitirá como resultado, una mayor participación en el mercado. En la perspectiva de procesos, nosotros lo podemos ver como en qué procesos debemos ser excelentes. ¿Sí? Y de nuevo,
Si yo soy una empresa de transporte, por ejemplo, ¿en qué necesito ser excelente para poder prestar un buen servicio al cliente? En la maquinaria. Yo no puedo permitir que con ocasión a una varada, que con ocasión a un mal mantenimiento de un carro, yo no pueda llegar a prestar el servicio. ¿Qué es lo que ocurre también con los equipos y herramientas? Necesito ser excelente en mis procesos internos para poder llevar a cabo esa prestación del servicio. Cuando hablamos de la perspectiva de crecimiento, hablamos de todas esas estrategias que hacemos a nivel interno dentro de las organizaciones, en la cual nosotros le damos un valor agregado y una mejora tanto de las personas como de los procesos de innovación. ¿Sí? ¿Qué necesitamos fortalecer a nivel interno dentro de las organizaciones para que las personas puedan dar respuesta a los procesos de excelencia? Y aquí es donde me salgo un poco de planeación estratégica y me voy a mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y les pregunto, ¿será que nosotros con el desarrollo de competencias y habilidades podemos dar una satisfacción al personal? Si yo desarrollo las habilidades y las competencias del trabajador, ¿será que es un trabajador contento? ¿Sí? Si yo desarrollo un buen clima laboral, ¿será que eso va a redundar en la satisfacción del empleado? Claro que sí. Si yo tengo una satisfacción del empleado, ¿será que yo puedo aportarle a una buena estructuración de procesos internos, por ejemplo, en las inspecciones de los vehículos? ¿Sí? Si yo tengo un trabajador contento y satisfecho, ¿será que ese trabajador va a llegar y va a hacer bien su trabajo? ¿Y va a haber una excelencia operacional? Claro que sí. Si yo tengo una excelencia operacional excelente, ¿será que eso le va a dar satisfacción a mis clientes? Y si yo le doy satisfacción a mis clientes, ¿será que va a haber dinero para la empresa? ¿Será que así, con ese modelo de enfoque, podemos cambiarle la perspectiva al sistema de gestión? Claro que sí, claro que sí. En ese orden de ideas, señores estrategas, la relación de las diferentes perspectivas es en cadena, es decir, no se preocupe por la parte financiera. Como dice el narrador de fútbol, tú, tranquilo. Que el resultado financiero viene con ocasión de la satisfacción de los clientes. Si yo tengo satisfechos mis clientes, la respuesta financiera va a ser positiva. Pero para tener clientes satisfechos, tú, tranquilo. Vamos a ser excelentes operacionalmente, vamos a ser excelentes en los procesos internos. Pero para una excelencia de los procesos internos, necesariamente tenemos que tener una excelencia a nivel de personas. Y tenemos que tener innovación a nivel interno. No venda lo mismo todos los años. No haga lo mismo, no haga un año, no repita lo que hizo un año 10 años seguidos, que es lo que nos pasa dentro de las empresas. Que esa es la experiencia, hacer lo que hizo un año, los siguientes 10 años. ¿Eso qué aprendizaje le da? ¿Qué desarrollo le da? De pronto pueden haber casos exitosos, pero lo más seguro es que estamos repitiendo errores. Nosotros ideas el Balance Scorecard como herramienta para el logro de lo que queremos a nivel de seguridad y salud del trabajo tiene varios beneficios. Dentro de esos beneficios encontramos que usted y yo nos vamos a sentir identificados con el propósito de la compañía. Porque qué macharro que usted llegue a una empresa a sentarse 8 horas nalga, que a veces pasa con los trabajadores, para saber a qué hora entro, a qué hora termino, y ese sea el propósito y esperar cuando pagan la quincena. Pero si usted se sienta dentro de una organización con propósito y sabe que ese propósito está alineado, que todos estamos alineados al cumplimiento de ese propósito que se llama la visión de la organización, va a ser distinto. Y si yo le digo es que el sistema de gestión le va a ayudar a cumplir el propósito de la empresa, ¿qué le va a decir el gerente?
venga para acá, ¿cómo así? Venga, ustedes no se imaginan los casos de éxito que hemos tenido con el tema del Balance Scorecard para aquellas empresas, porque nosotros a nivel de consultoría llegamos a la organización y llegamos donde ustedes, ¿cierto? Llegamos donde el coordinador, donde el gerente de seguridad y salud ocupacional, donde el gerente de HCE. Pero con esta herramienta, ¿qué estamos garantizando? Efectivamente que vamos a llegar con el coordinador, vamos a llegar donde el gerente, porque donde el gerente le vamos a decir es que le va a ayudar a aumentar la rentabilidad de su empresa. Desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo, los gerentes abren la puerta, porque ¿cuál es la concepción de un gerente en algunas organizaciones del sistema de gestión? Señora, el dinero. Otra vez llegó usted a pedirme plata, ¿no? Pues yo le digo, es que esta inversión que usted me está dando aquí, eso que estamos haciendo aquí, a futuro nos va a generar unos valores para la compañía. Estamos trabajando a futuro. Por eso el Balance Scorecard nos está sirviendo como herramienta para alinearnos todos, para tener una misma visión de lo que quiere la compañía y trabajar muy seguramente todos de la mano y darnos una identidad y no repetir lo que hemos venido haciendo lo mismo todos los años. Que es lo que nos pasa a veces con la estacionalidad, por ejemplo, de los objetivos del sistema. ¿Cuáles son los objetivos del sistema de gestión para este año? Los mismos de hace 5 años. ¿Y ha cambiado la empresa? Sí, ya tenemos 5 proyectos más. ¿Y son los mismos? Sí. Y recuerdan que yo les dije que por favor se grabaran en su cabecita la definición de plan estratégico. ¿Se la recordaron? ¿Se la aprendieron? Por lo menos los colores sí, ¿cierto? ¿Qué pasa? Porque ya nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué sucede? ¿Y por qué les hice la invitación que trajeran esa definición? En el artículo 2.2.4.6.19, o en el artículo 19 del decreto 1072, por allá en un pedacito ínfimo después del tema de indicadores, dice que los indicadores del sistema de gestión de seguridad, y salud en el trabajo deben alinearse al plan estratégico de la compañía y ser parte de ellos. ¿Sí se habían dado cuenta? O sea, yo traje textualmente el artículo para que digan, ay, no, eso es que se está inventando porque es argumento de venta. No. La tendencia, señores, la tendencia es a que nos empecemos a alinear con los de arriba para hablar un solo idioma, no para que nuestro sistema de gestión esté aquí y la empresa acá. Las necesidades de la empresa a sobrevivir y nosotros a pedir. Por eso la invitación del decreto 1072, al igual que todos los modelos de gestión, es a alinearnos y que nosotros en seguridad, desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estemos completamente alineados a las 3 bolas del gerente. ¿Cómo la ven? ¿Claro? Un cambio de chip en 40 minutos. Muchas gracias.